Últimas noticias sobre Pablo Lille. Ojalá que Lille pase su vida en la cárcel, familia de víctima exige justicia. La viuda y el hijo de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó Pablo Lille en un incidente de tránsito, exige que caiga el peso de la ley sobre el actor sinaloense. Ojalá que Pablo Lille pase el resto de su vida en la cárcel, eso es lo que pide la familia de Juan Ricardo Hernández, quien murió el 4 de abril por un golpe en la cabeza que sufrió luego de que el actor le propinara un puñetazo. Pido que caiga todo el peso de la ley. Ojalá que Lille se quede toda la vida en prisión, dijo Mercedes Arce, viuda de Hernández. El hijo de Juan Ricardo ofreció una entrevista a Despierta América y, sin poder contener el llanto, manifestó: "Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. Mi papá no se merecía esto". Sobre el incidente, explicó: "Mi papá tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Él, Pablo, no tenía por qué haberle hecho eso". Aunque Pablo Lille fue detenido, consiguió salir libre luego de pagar una fianza de $5,000. Actualmente se encuentra en México, pero al haber fallecido Ricardo Hernández, su situación legal pudo haberse complicado. Todo este asunto ocurrió el domingo 31 de marzo, cuando el actor de Mis Reyes V.S. Godínez y un acompañante circulaban por la autopista Dolphins Expressway, aparentemente rumbo al aeropuerto de Miami. En un momento intentaron dar una vuelta en U, lo que molestó a Ricardo Hernández. El hombre, de 63 años y de origen cubano, bajó de su auto para reclamar al conductor y pedirle que se moviera. Luego de alegar con el acompañante de Lille, emprendió el regreso a su auto, pero fue sorprendido por el actor sinaloense, quien le dio un golpe en la cara que provocó una caída al pavimento de la que no se levantó. En tanto, Pablo Lille echó a correr y huyó de la escena del altercado, aunque poco tiempo después fue detenido por la policía, quien lo llevó a una comisaría del condado de Miami-Dade. Desde el domingo, Ricardo Hernández estuvo en terapia intensiva del Hospital Jackson Memorial, pero el jueves 4 de abril falleció víctima de un derrame cerebral causado aparentemente por el golpe de Lille. Pablo Lille enfrenta nueva demanda ahora por la vía civil. La familia de Juan Ricardo Hernández ahora ha impuesto una demanda por la vía civil. Las malas noticias siguen llegando para Pablo Lille, pues además de enfrentar una demanda penal por golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió 4 días después del altercado, se ha confirmado que la defensa de la familia del hoy occiso ya entabló una segunda demanda, pero ahora por la vía civil. Esto significaría que, por la demanda penal, el actor tendría que pagar con tiempo en la cárcel de ser encontrado culpable. Sin embargo, ahora con la demanda civil interpuesta por la familia de Juan Ricardo Hernández, cubano fallecido, Pablo tendría que reparar los daños y perjuicios con dinero. De acuerdo al programa Hoy, los allegados al cubano de más de 60 años contrataron a uno de los mejores abogados en cuanto a demandas civiles con la finalidad de comprobar la dependencia económica que tenían de Hernández. Cabe señalar que, previniendo esta situación, los abogados del actor manifestaron desde el inicio del caso que su cliente era indigente y no tenía la solvencia económica para pagar una demanda de este tipo. Se espera que el próximo 1 de mayo las autoridades de Estados Unidos decidan la suerte de Pablo, quien no ve lo duro sino lo tupido de su confrontación con el fallecido Juan Ricardo Hernández.
Ojalá que Lile pase su vida en la cárcel. Familia de víctima exige justicia. La viuda y el hijo de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó Pablo Lile en un incidente de tránsito, exige que caiga el peso de la ley sobre el actor sinaloense. Ojalá que Pablo Lile pase el resto de su vida en la cárcel, eso es lo que pide la familia de Juan Ricardo Hernández, quien murió el 4 de abril por un golpe en la cabeza que sufrió luego de que el actor le propinara un puñetazo. Pido que caiga todo el peso de la ley. Ojalá que Lili se quede toda la vida en prisión, dijo Mercedes Arce, viuda de Hernández. El hijo de Juan Ricardo ofreció una entrevista a Despierta América y, sin poder contener el llanto, manifestó: "Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. Mi papá no se merecía esto". Sobre el incidente, explicó: "Mi papá tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Él, Pablo, no tenía por qué haberle hecho eso". Aunque Pablo Lile fue detenido, consiguió salir libre luego de pagar una fianza de $5,000. Actualmente se encuentra en México, pero al haber fallecido Ricardo Hernández, su situación legal pudo haberse complicado. Todo este asunto ocurrió el domingo 31 de marzo, cuando el actor de Mis Reyes V.S. Godínez y un acompañante circulaban por la autopista Dolphins Expressway, aparentemente rumbo al aeropuerto de Miami. En un momento intentaron dar una vuelta en U, lo que molestó a Ricardo Hernández. El hombre, de 63 años y de origen cubano, bajó de su auto para reclamar al conductor y pedirle que se moviera. Luego de alegar con el acompañante de Lile, emprendió el regreso a su auto, pero fue sorprendido por el actor sinaloense, quien le dio un golpe en la cara que provocó una caída al pavimento de la que no se levantó. En tanto, Pablo Lile echó a correr y huyó de la escena del altercado, aunque poco tiempo después fue detenido por la policía, quien lo llevó a una comisaría del condado de Miami-Dade. Desde el domingo, Ricardo Hernández estuvo en terapia intensiva del Hospital Jackson Memorial, pero el jueves 4 de abril falleció víctima de un derrame cerebral causado aparentemente por el golpe de Lile. Pablo Lile enfrenta nueva demanda ahora por la vía civil. La familia de Juan Ricardo Hernández ahora ha impuesto una demanda por la vía civil. Las malas noticias siguen llegando para Pablo Lile, pues además de enfrentar una demanda penal por golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió 4 días después del altercado, se ha confirmado que la defensa de la familia del hoy occiso ya entabló una segunda demanda, pero ahora por la vía civil. Esto significaría que, por la demanda penal, el actor tendría que pagar con tiempo en la cárcel de ser encontrado culpable. Sin embargo, ahora con la demanda civil interpuesta por la familia de Juan Ricardo Hernández, cubano fallecido, Pablo tendría que reparar los daños y perjuicios con dinero. De acuerdo al programa Hoy, los allegados al cubano de más de 60 años contrataron a uno de los mejores abogados en cuanto a demandas civiles con la finalidad de comprobar la dependencia económica que tenían de Hernández. Cabe señalar que, previniendo esta situación, los abogados del actor manifestaron desde el inicio del caso que su cliente era indigente y no tenía la solvencia económica para pagar una demanda de este tipo. Se espera que el próximo 1 de mayo las autoridades de Estados Unidos decidan la suerte de Pablo, quien no ve lo duro sino lo tupido de su confrontación con el fallecido Juan Ricardo Hernández. Pablo Lile enfrenta nueva demanda ahora por la vía civil. La familia de Juan Ricardo Hernández ahora ha impuesto una demanda por la vía civil.
Las malas noticias siguen llegando para Pablo Lille, pues además de enfrentar una demanda penal por golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió 4 días después del altercado, se ha confirmado que la defensa de la familia del hoy occiso ya entabló una segunda demanda, pero ahora por la vía civil. Esto significaría que, por la demanda penal, el actor tendría que pagar con tiempo en la cárcel de ser encontrado culpable. Sin embargo, ahora con la demanda civil interpuesta por la familia de Juan Ricardo Hernández, cubano fallecido, Pablo tendría que reparar los daños y perjuicios con dinero. De acuerdo al programa Hoy, los allegados al cubano de más de 60 años contrataron a uno de los mejores abogados en cuanto a demandas civiles con la finalidad de comprobar la dependencia económica que tenían de Hernández. Cabe señalar que, previniendo esta situación, los abogados del actor manifestaron desde el inicio del caso que su cliente era indigente y no tenía la solvencia económica para pagar una demanda de este tipo. Se espera que el próximo 1 de mayo las autoridades de Estados Unidos decidan la suerte de Pablo, quien no ve lo duro sino lo tupido de su confrontación con el fallecido Juan Ricardo Hernández.